Podés bailar una tanda de tango hace tiempo y divertirte con los pasos o disfrutar de un abrazo, pero en el fondo estás esperando otra cosa. Y de eso vamos a hablar. La obsesión secreta del milonguero en busca de la tanda perfecta. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más emocionante que contar cuántas hormigas pueden cargar tu sándwich de picnic. ¡Oh, no! Y me estoy refiriendo a cómo conseguir la tanda de tango perfecta, cómo reunir en la milonga todos los aspectos que nos permitan sentir una tanda en la que todo encaje y nos resulte inolvidable. Aunque antes de seguir, debo aclarar algo importante. La tanda perfecta, en realidad, no es perfecta porque todo salió bien. No es una cuestión de técnica impecable ni de lucirse en la pista. La tanda perfecta es esa en la que, cuando termina el último tango, te queda una sensación difícil de explicar, pero muy clara en el cuerpo, como si algo adentro dijera: Gracias, tango, por darme esta gloria. Pero la verdad es que la tanda perfecta no se construye de golpe. Se va armando casi sin que nos demos cuenta a partir de pequeños detalles que se alinean. Y en principio diría que el primero de esos detalles, inevitablemente, es el abrazo. Lo primero que nos une y lo último que nos separa. Porque el abrazo no es una posición. El abrazo es un acuerdo silencioso. Es el momento en que dos personas deciden confiar el propio eje, confiar el propio equilibrio y el propio tiempo. Cuando el abrazo es auténtico, no necesita imponerse, no aprieta, no invade ni se escapa. Está, sostiene, y ese sostén es el que permite que todo lo demás suceda. Yo confío tanto en mi abrazo y mi equilibrio que si ella no me sostiene, me caigo. Ahora, muchas veces vemos bailarines preocupados por hacer cosas cuando todavía no terminaron de llegar al abrazo. Y sin abrazo no hay tanda perfecta posible, porque el abrazo es el canal por donde va a circular toda la música, la intención, el diálogo e incluso los silencios. Ya desde ese abrazo nace la conexión emocional. Y acá quiero detenerme un segundo porque esto suele confundirse. Conexión emocional no significa sentirse enamorado ni vivir una escena de película. Significa estar presente. Significa que durante esos 12 minutos tu cabeza no está en otro lado, no está en si bailaste mal el tango anterior, ni en quién te está mirando, ni en qué vas a hacer después. Estás ahí, escuchando, sintiendo y respondiendo. Quiero decir, cuando hay conexión emocional, el cuerpo se relaja y cuando el cuerpo se relaja, aparece algo muy valioso: la escucha real del otro. No desde la corrección, sino desde la sensibilidad. Una conexión emocional a la que se le suma también la conexión física, que no es fuerza ni control, sino claridad. Saber dónde empieza uno y dónde termina el otro. Saber cuánto peso compartir y cuánto sostener y cuánto soltar. Es como cuando caminamos junto a alguien por un lugar desconocido, sin hablar, pero entendiendo cada cambio de dirección. Y acá entra en juego algo fundamental, que es el estilo de tango. No el estilo como etiqueta, sino como lenguaje, porque no todos hablamos el mismo idioma corporal. De hecho, hay cuerpos más rítmicos, así como hay cuerpos más melódicos, y hay abrazos más contenidos, así como otros más expansivos. Por lo que la tanda perfecta aparece con mucha más facilidad cuando los estilos no chocan, sino que dialogan, porque no se trata de ser iguales, sino de ser compatibles, como dos personas que, sin pensarlo, encuentran el mismo ritmo al caminar. Con mi pareja somos muy compatibles, tenemos muchas coincidencias. Yo le digo que nunca va a encontrar otro bailarín como yo y ella me dice:
por suerte. Pero la verdad, no todo depende de la pareja. La pista también habla. Las condiciones del piso, el espacio disponible e incluso la circulación. Una pista cargada de tensión puede arruinar tu baile por mejor intención que tengas. Sin embargo, cuando la ronda fluye, cuando hay respeto, cuando cada pareja cuida el espacio común, el cuerpo se siente más seguro. Y cuando el cuerpo se siente seguro, se anima. Y aquí hay que pensar como grupo o como comunidad y no como individuos. Y digo esto considerando que también la tanda perfecta necesita ese clima, ese acuerdo colectivo invisible donde nadie quiere ganar, sino compartir, donde el movimiento no es una lucha por el espacio, sino una danza compartida. A lo que sumo otro elemento que no es menor, por supuesto, y que es la música, porque la música no acompaña, propone, marca el clima, la energía y la profundidad emocional de la tanda. No es lo mismo bailar una tanda que te empuja hacia adelante que una que te invita a quedarte. No es lo mismo que la tanda sea con una orquesta rítmica como la de D'Arienzo o Tanturi que una más melódica como la de Di Sarli o de Mare. Y ni hablar de Pugliese. Por lo que la tanda perfecta podría aparecer cuando dejamos de imponerle cosas a la música y empezamos a dejarnos llevar por ella. Quiero decir, hay que escuchar la orquesta del mismo modo, entender el pulso, respetar los silencios, aceptar los momentos de intensidad y los de calma. Todo lo que va tejiendo una experiencia que va más allá de los pasos. Y agrego aquí otro factor del que casi no se habla, pero que puede influir muchísimo para que se desarrolle esa tanda ideal, y es la temperatura. No hace falta que me explaye aquí sobre cuánto nos cambia el calor excesivo, el frío o la falta de aire. Ya sabemos cuán sensible puede ser cada cuerpo a todos esos cambios, por lo que la tanda perfecta necesita de condiciones físicas que permitan respirar, transpirar y moverse sin incomodidad. Nadie baila relajado cuando el calor desborda o cuando el frío arrecia. Para mí la temperatura en la pista es solo un efecto psicológico. Yo no transpiro por calor, transpiro por miedo nada más. Y para sumar algo más, agreguemos el estado interno con el que llegamos a la milonga. Porque, para ser francos, no siempre llegamos iguales. A veces venimos cansados, otras veces ansiosos y otras veces livianos de equipaje. Y lo cierto es que la tanda perfecta no siempre aparece cuando la buscamos con desesperación. Muchas veces aparece cuando bajamos las expectativas y simplemente bailamos, cuando paradójicamente dejamos de exigirle a esa tanda que sea la mejor que podríamos vivir y le damos espacio para hacerlo. Y acá hay algo clave que te puede hacer pensar. A veces viviste la tanda perfecta, pero no pudiste reconocerla en el momento. A veces pasa un tiempo hasta que uno se da cuenta. De repente, caminando de vuelta a casa, recordando una sensación, un abrazo que quedó resonando o un simple movimiento que se sintió enorme, porque esa tanda perfecta se vuelve espectacular cuando es verdadera. Si a propósito querés aportar este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien alguna vez en la vida podríamos tener la tremenda fortuna de llegar a ese baile que todos añoramos, fluido, conectado, sin disonancias, sin rispideces de ninguna índole, también es posible que ésta sea superada por otra tanda más perfecta aún, como alguna vez me dijo un amigo madrileño. Diferente quizás, pero deliciosa para el alma y para el cuerpo, y para esa parte nuestra que sigue creyendo que el encuentro auténtico todavía es posible. Y eso es lo más interesante de todo, que nunca se agota,
que siempre puede aparecer algo nuevo y que no hay una cumbre definitiva, sino un camino, porque de lo que estamos hablando es de que la tanda perfecta no es un objetivo, sino una experiencia que no se controla, no se fabrica, ni se repite a voluntad. Se vive cuando se dan las condiciones y se agradece cuando sucede. En definitiva, todos hacemos lo mejor que podemos con lo que hay y a veces todo encaja o anda por ahí. A veces sentimos que volamos y otras que apenas caminamos, pero cada intento sincero nos acerca un poco más a esos movimientos que valen la pena y quizás ahí esté la enseñanza más profunda del tango, que la perfección no está en hacerlo todo bien, sino en estar verdaderamente presentes, animarnos al encuentro y aceptar que lo efímero, justamente por ser efímero, es lo que le da sentido, porque al final la tanda perfecta no es la que dura para siempre, sino la que por unos minutos nos recuerda quiénes somos cuando bajamos las defensas y nos dejamos llevar. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.